tarde para todos. Continuamos con nuestra sesión semanal y vamos con la siguiente ponencia. Vamos a hablar un poquito de las clasificaciones que existen. Vamos a recorrer también el diagnóstico clínico, algunas de las pruebas más comunes. Y por último, vamos a aterrizar en la parte de generalidades del tratamiento. Importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es de los más importantes. Entonces no tenemos que olvidarnos de la parte del tratamiento médico no quirúrgico de la enfermedad venosa. Bueno, estos son nuestros objetivos, como yo les decía. Vamos a conocer clasificaciones, cuadro clínico, pruebas clínicas y el tratamiento en general. ¿Qué podemos hablar de las clasificaciones? Aunque ustedes no lo crean, las clasificaciones incluidas CEA no son nuevas. Imagínense que la clasificación de Eyerdale y Stalker desde 1941. Ya ellos hablaban de tamaño de varices. ¿Okay? Pusieron telangiectasia o venilectasia de 0.1 a 1 milímetro hasta 2 milímetros. De 2 a 4 le llamaron varicosidades ligeras y las varicosidades ligeras moderadas o acentuadas o insuficientes pues iban a estar de 4 a 8 milímetros. Pero existía ese vacío. ¿Por qué? Una podría ser suficiente y la otra insuficiente. Entonces esto fue en 1941, surgió en 1978 la clasificación de Widmer, que es como la que clínicamente ha avanzado más y es la más fácil o que se practica con mayor facilidad. Nosotros hablamos de grado o grupo 1, 2 y 3. Grupo 1, las telangiectasias. Grupo 2 o grado 2, las varices reticulares, conservando los mismos diámetros que las anteriores, de 0.1 a 1 milímetro, de 2 a 4 milímetros, más de 4 milímetros las varices tronculares grado 3. Pero él le agregó algo más a la insuficiencia venosa crónica, que podía estar dividida en grados 2, 3 o 3. Esto iba a depender del aspecto varicoso, que si las venas estaban dilatadas en el tejido celular subcutáneo, si la estaban acompañadas de varices, acompañadas de hiperpigmentación, o si estaban acompañadas de una úlcera activa o una úlcera cicatrizada. Esto, la clasificación de Widmer, grado 1, 2 y 3, es la más utilizada clínicamente, incluso se extrapola a la parte de la clasificación que ya les voy a explicar. La clasificación SEAP es ha sufrido muchos cambios de esta clasificación de Widmer y a pesar de ella ha sufrido muchos cambios. En el 2020, esta es la última actualización donde se incluyeron varias cosas. Vamos a ver, ya saben ustedes que SEAP es C de clínica, E de etiología, A de anatomía y P, en este caso, SEAP de fisiopatología en inglés, ¿verdad? Ok, ¿qué se le agregó? Todo esto ya estaba. Y esto es lo que yo les mencionaba que se extrapola. Por ejemplo, C0, hay síntomas, pesadez, cansancio, pero no hay varices visibles. C1, telangiectasia. Por eso siempre nosotros decimos, ¿qué varices tiene? Ah, tiene C1 o tiene grado 1, doctor. Extrapolada a la clasificación de Widmer. C2, presencia de reticulares. Y hoy se dice que estas venas, las C3 o las tronculares, hay una variación, ya pertenecen, las reticulares y tronculares, al C2. La C3 marca la diferencia y un punto de inflexión que va a ser el edema, C3. C4 ya estaba dividida, pero en el 2020 se agregó la C4C. La A es una pigmentación o eczema, aquel que está supurativo, rojo, calientito, saliéndole líquido. La B cuando ya hay una lipodermatoesclerosis o incluso atrofia blanca. Y la 4C se agregó la corona flebectásica. ¿Qué quiere decir esto? La corona flebectásica se le dio mucha importancia porque es un signo patoneumónico de la enfermedad venosa avanzada. Toda aquella alrededor de los tobillos, ¿sí? Se encuentran varices
telangiectásicas, eso es una corona flebectásicas y corresponde al 4C. Y por último, vemos que el C5 es la úlcera cicatrizada, el C6 es una úlcera activa con cambio cutáneo y se le agregó la letra sí, la letra R, que va a significar recurrencia. O sea que puede haber C2R, es decir, varices reticulares recurrentes, o puede ser un grado 6, por ejemplo, que sea una úlcera recurrente o que sea reactivada. La E es la etiología. En la etiología ya hablábamos mucho la vez anterior, que podría ser congénita, puede ser primaria o S de secundaria. La secundaria se ha dividido en secundaria intravenosa y secundaria extravenosa, pero se le ha agregado la EN, que puede ser de etiología sin causa definida, es decir, se está investigando. La anatomía, ¿sí?, puede estar dividida en, dependiendo de aquí utilizaron mucho anatomía en cuanto a la profundidad. Entonces pueden ser las venas superficiales, que se le agrega S, la D de deep, de venas profundas, y la P de perforante, el sistema perforante. Pero esto no es todo. Acá es solamente el inicio, ¿ok? Y entonces nosotros podemos desglosar estas venas o este sistema de perforantes, de sistemas superficiales o profundas, y ya se las voy a presentar más adelante, por números, y hoy por letras. Y por último, la fisiopatología, PR por reflujo o de obstrucción, se le agrega RO, que es reflujo y obstrucción, o la PN, que se le agregó la última clasificación sin causa identificada. Nosotros tenemos que clasificar nuestro paciente según clasificación SEA. En teoría, es más completa, abarca todos los factores, clínicamente difícil de ponerla en práctica, por eso solo decimos SEA 1, doctor, SEA 2, doctor, SEA 6, doctor, pero realmente eso es solo la clínica. Nosotros tenemos que determinar el origen, porque un paciente puede ser C1, EP, A superficial 5, por ejemplo, y PR. Esa es la clasificación correcta de un paciente. Así debe de ser. Y por eso el complemento, hoy voy a la anatomía. Y así las tenemos. Podemos utilizar la anterior clasificación, utilizaba números. Por ejemplo, yo les había dicho C1, EP, o sea, etiología primaria, A puede ser 5, les dije. Es decir, que no hay una vena safena. No es de origen safénico la vena que nosotros estamos viendo. Puede ser una epifacial. Y obviamente le ponemos AS5 o AS1 o AS3. ¿Okay? Ahora, si yo paso que lo que está afectado del sistema profundo, siempre seguimos con el mismo ejemplo. Síganme. C1, ¿okay?, EP y A, por ejemplo, que sea la profunda, la poplitea. O sea que yo le voy a poner A, D de profunda, o sea, de deep, y busco aquí la poplitea 14, ¿sí? Eso se utilizaba antes. Y si yo utilizaba perforantes, yo utilizaba el 17, perdón, acá el error de número es 18. Venas perforantes del muslo y venas perforantes de la pierna, 18 acá, ¿ok? Y entonces, ¿qué ha cambiado en el 2020? Que hoy ya no utilizamos los números, hoy utilizamos esto, R, red, y se decidió que las iban a utilizarse las iniciales en inglés. Reticular, la vena safena mayor, o sea, arriba de la rodilla, abajo de la rodilla. Acuérdense, Great Saphenous Venus, Small Saphenous Venus, la 4, o incluye la vena safena accesoria anterior, que sería eso, accesoria del antiguo Saphenous Venus, y no identified, ¿ok? Y por último, aquí tenemos también las profundas. Vamos a ir teniendo todas las iniciales. Eso se le ha agregado en la parte de 2020, la última revisión de la clasificación SEA. Por lo tanto, conclusión. Sí es cierto que cuesta más en la clínica, pero mientras uno lo vaya haciendo, va adquiriendo más habilidad y aprendizaje y memorización de todos estos números o las letras. Si no, pues hay que tener una cartilla o el celular donde nosotros podamos tener este slide y este otro slide para que nosotros lo busquemos rapidito.
¿ok? Y tenemos que clasificar a un paciente. Por ejemplo, si yo les digo, este paciente tiene una úlcera activa, ¿sí? Sufrió un accidente hace 5 años en esa pierna y fue operado de la tibia y peroné, ¿ok? Y entonces ustedes vienen, bueno, entonces, C de clínica es un C6, ¿ok? No le agregamos R porque no es recurrente, es primera vez. La etiología, ¿sí? Puede ser congénita, eh, puede ser primaria o secundaria. En este caso, secundaria, por el trauma, ¿ok? Pasamos y ya le hicimos Doppler y les agrego una información, pues tiene incompetencia de la vena safena abajo de la rodilla. Entonces le ponemos anatomía S, anatomía S de superficial, y como es abajo de la rodilla es 3, o le pongo GSBG, o sea, acá lo estoy señalando. Y por último, la P, sabemos nosotros que es por reflujo, obstrucción o reflujo, obstrucción o no identificable. Entonces acá nosotros nos apoyamos clínicamente, puede ser por las dos, por tener reflujo y obstrucción de la cirugía, pero recuerden que cuando es por obstrucción, ¿sí? Se debe a una trombosis. Y acá no hablamos de trombosis. Por lo tanto, eso ya tenemos en la clínica que nos dispara a que sea un PR. ¿Ok? Nosotros venimos, le hacemos el Doppler, lo corroboramos con reflujo de la safena o reflujo del sistema venoso profundo y entonces ahí confirmamos el PR. Entonces, en el caso de este paciente sería C6, ¿ok? E, secundaria o S. A, nos vamos a ir con 3 o GSB y PR. Esa es la clasificación que debe ir a la par de nuestro diagnóstico. Nuestro diagnóstico no solamente puede ser o debe de ser enfermedad o insuficiencia venosa crónica, ya, no, tenemos que clasificarla bien con eso. Todo a nivel universal, todo paciente que entre en un estudio, que lo veamos los flebólogos, cirujanos vasculares, todos nosotros para clasificar utilizamos clasificación SEAP. Así es que a darle a esto, a aprenderse estos dos slides y hacer una buena clasificación de la enfermedad. Bueno, debido a que es bien difícil, surgió también la clasificación del Latin American Consensus Committee, LACC, en el 2004, que utiliza mucho la clínica. Se va de una sola vez si son telangiectasias, reticulares o tronculares. Telangiectasias si son localizadas o difusas, dependiendo, reticulares igual. Y las tronculares si son secundarias a insuficiencia de estas venas, safena mayor, safena menor o venas perforantes. O si son secundarias a otros sistemas, no solo las safenas, sino que también a venas profundas, gastrocnemias, óleas o pélvicas. Y lo pone en estadio. Es como que un poco más fácil. Pero eso, en conclusión, ¿okay? Llegamos a que la clasificación de Widmer, ¿sí? Que duró muchos años, era simplemente basado en lo que nosotros podíamos ver, sin evidencia científica, nada más lo que nosotros veíamos. Podría ser que la utilizaban muchos nuestros maestros. La clasificación del Latin American Consensus Committee se basa en la observación descriptiva clínica, fácil para su uso también, para la clínica nada más. Pero la clasificación SEAP es mucho más compleja, ha venido sufriendo muchos cambios a lo largo de los últimos años, puede deber a su complejidad, puede ser muy difícil de manejarla, tener dificultades a la hora de implementarla, pero realmente para estudios e investigación debemos de utilizar clasificación SEAP, definitivamente. Hoy vamos a pasar al cuadro clínico y nos vamos a ir a esto y solo quiero hacer mención en el punto de inflexión del edema. Recuerden que una enfermedad venosa crónica, ¿sí? en etapas, las primeras etapas, va a ser C0, C1, C2. Es decir, el paciente va a tener varices grado 1 y 2, va a tener pesadez en las piernas, dolor en algunas ocasiones, pesantez y como le dijera, edema y, perdón, pesadez y pesantez, varices
tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Y ese cansancio en las tardes, el cansancio vespertino. Pero el punto de inflexión, el C3, es esto. Empiezan a presentar ya edema malolares en los pies, ¿okay? A predominio vespertino. Y eso ya marca y dejamos atrás C0, 1 y 2, enfermedad venosa, C3, 4, 5 y 6, insuficiencia venosa, donde ya van a aparecer, además de eso, la lipodermatoesclerosis, ¿sí? El eczema, o sea, rojo, supurativo, caliente, la atrofia, acá a veces cuando se forman unas líneas blancas es la atrofia blanca, la úlcera cicatrizada y la C6, que puede ser una úlcera abierta o activa. Síndrome de piernas inquietas. Se ha dejado de utilizar, pero es muy frecuente y como su nombre lo dice, es un conjunto de síntomas mal definidos. El paciente no sabe qué es lo que siente, siente unas piernas, algo en las piernas y no lo deja dormir. Eso se llama síndrome de piernas inquietas, típico y característico de el cruce a la enfermedad avanzada, porque esa sensación rara en las piernas que no lo deja dormir en la noche debido a todo el día el cansancio, el reflujo de las venas y el acúmulo de la sangre en las piernas. Bueno, debemos de hacer una buena historia clínica, debemos de estar al paciente de pie, observarlo de pie, palparle los pulsos, medirle los diámetros, compararlo con la extremidad contralateral y realizarle las pruebas. Hay una gran cantidad de pruebas. Acá yo solo les pongo las tres más comunes, por decirle algo más conocidas, como es la prueba de Trendelenburg o la Brody Trendelenburg. Tenemos la prueba de Schwartz para el sistema superficial y la mejor de las tres, la prueba de Perthes. Y ahí hay otras, por ejemplo, la de Orloff, la prueba de Mahorner, por ejemplo, la prueba de Hildo Garrido, ya lo vamos a ver. Pero la prueba de estas tres, la más importante, la que tienen que tener bien claro es la de Perthes. Y recuerden, la de Perthes evalúa el sistema venoso profundo. Si tiene una Perthes positiva, ese paciente, perdón, tiene contraindicación absoluta para realizarle algún procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, esa prueba es vital logrársela hacer al paciente. O pues evaluamos el Doppler color y vemos incompetencia del sistema profundo, entonces contraindicado realizar algún tipo de procedimiento. En el caso de la prueba, ven ustedes este dibujo, nosotros podemos poner la liga un poquito abajo, abajo de la rodilla, ponemos al paciente a caminar 15 minutos y esa isquemia, como le digo, ese acúmulo de sangre por insuficiencia del sistema profundo acá hace que el paciente no pueda seguir caminando, un dolor intenso a la liga y lo obliga a sentarse. Esa es una prueba de Perthes positiva. Y si no tenemos tiempo, pues tenemos que tener habilidad, conocimiento para poder hacer un ecodoppler venoso o una venografía que ya no es el ideal. El ideal y gol estándar hoy día es el eco Doppler venoso de ambas miembros inferiores. Vuelvo a repetirle, sí, a nivel de literatura se hace de pie, pero para aquellos que van aprendiendo, mi consejo es que primero acostado y después vayan adquiriendo la habilidad más rápido, más rápido, más rápido para podérselo hacer en esta posición perfecta, en decúbito supino, con la piel ligeramente apuntando hacia afuera para nosotros poder ver toda la cara interna. Bueno, y aquí tenemos los años en los cuales han ido apareciendo. La de Brody fue la primera, luego vino la modificación, por eso se llama Brody Trendelenburg, Schwartz en el 95, la de Perthes todavía antes de las clasificaciones, y en 1995 el Nildo Aguiar y Humberto Barreto, es un par de brasileños que describieron esta prueba. ¿Pero por qué se las traigo? Porque definitivamente a nivel internacional, ¿ok? Es una de las pruebas que podemos utilizar para evaluar los tres sistemas, siempre y cuando nosotros la sepamos realizar. Y ahorita se la voy a explicar. Eso es para aquellos que tienen amantes de la clínica y no tienen ecodoppler. Ok. La prueba consiste, según Aguiar y Barreto, consiste en colocar al paciente 4 torniquetes, como ustedes ven acá. El primero a nivel del tobillo, tercio medio de la pierna, arriba de la rodilla y arriba del muslo. ¿Ok?
Ahora lo que vemos es estas ligas, estas compresiones, ¿ok? Pero como la sangre, nosotros ponemos al paciente, lo acostamos, ¿ok? Y nosotros le elevamos las piernas, vamos a ver que todo inmediatamente se vacía porque hay diferentes tipos de perforantes. ¿Qué pasa cuando a un paciente no se le vacían las venas? Bueno, miren este ejemplo. Nosotros tenemos al paciente en posición de pie, vamos a acostar y de ahí lo vamos a poner nuevamente de pie. Inmediatamente, vean ustedes cómo una vena se vuelve tortuosa, ¿ok? Inmediatamente, a pesar de tener las ligas, se vuelve, es decir, podemos sospechar dos cosas. Uno, que hay una obstrucción, ¿ok? A este nivel, y dos, que la perforante esté incompetente y pues se hace que se regrese al superficial y no a la como debería de ser. Ahora bien, volvemos a colocar al paciente de pie, ¿ok? Aquí está acostado, está de pie y vemos cómo por segmentos, rapidito, se llena, se hace tortuosa y ahí estamos ante la presencia y confirmación de una perforante o comunicante insuficiente. No hemos quitado todavía ninguno de estos ligas. Después de eso, ya evaluamos perforante, evaluamos superficial y hoy vamos a evaluar el sistema profundo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos al paciente en el decúbito dorsal, le quitamos una de las ligas, vamos quitando poco a poco, lo ponemos de pie y si al llegar a esta última, la más proximal es la última, yo la quito e inmediatamente se vacían todas, ¿ok? Y se llena y se vuelve todo tortuoso, entonces estamos ante la prueba de incompetencia de la válvula safenofemoral que nos está dando totalmente un reflujo absoluto a nivel superficial. Bueno, y por último, ya sabemos, un paciente, el gold estándar para el estudio diagnóstico de un paciente es el eco Doppler venoso. De pie, idealmente, o de cúbito dorsal mientras estemos aprendiendo. Pero también exámenes de sangre van a ser valiosos para poder ser quirúrgicos como el hemograma, los tiempos de coagulación, el dímero D. El dímero D hoy tiene menos uso que antes. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Prácticamente el dímero D ya no tiene un valor, un significado, si está alto, de 100% de trombosis. ¿Por qué? Porque da muchos falsos. El dímero D lo puede aumentar muchas otras patologías. Entonces, cuando nosotros sospechamos de un paciente con trombosis, el primer estudio que debemos de hacer es el ecodoppler. Si el ecodoppler me es sugestivo de trombosis profunda, extensa, yo le dejo el dímero D y ahí sí tiene valor. Ahí comprobamos la trombosis con un alto valor del dímero D. Pero un dímero D alto sin una prueba ecográfica sugestiva de trombosis no tiene valor significativo. Ojo al dato. Y pruebas renales, obviamente, vamos a dejarle para ver el estado hemodinámico del paciente, ver cómo está en general. Bueno, la pletismografía para algunos, ¿okay? Existe, es un estudio funcional, evalúa la hemodinamia venosa, ¿sí? Pero en lo personal, y la literatura lo dice, no es el gol estándar para el estudio. Prácticamente debemos siempre de contar con un ecodoppler venoso. Y hoy día se dice que no puede existir un cirujano flebólogo que no tenga doppler, ¿sí? Así es que ese es el gol estándar, ese es el que tienen que ustedes echarle ganas para aprendérselo y poder utilizar y diagnosticar bien los pacientes. Esta es parte de la petimografía, que consiste, como les digo, en una evaluación hemodinámica a través de este mango de presión arterial, y lo vamos a ir colocando en la pierna, cambiando de posición al paciente, y según las curvas, nosotros vamos a ir midiendo allá curvas establecidas que nos van a dar los parámetros de si el paciente es, como en este caso es venoso, si el paciente tiene incompetencia o si el paciente tiene isquemia, o cómo está la hemodinamia compensando algún cuadro de trombosis venosa. Acá es como ustedes ven, esto es así como tiene que ser y lo colocamos de pie
a caminar o a por lo menos a dorsiflexión del tobillo para ver esos cambios en la morfología de esta onda. Bueno, acá se me voy a detener. Doppler, gracias a Andreas Doppler, así se llama quien inventó. Ya existía la ultra, pero él le puso ese color, ese característico al estudio. Y podemos tener Doppler, duplex, ¿sí? Dependiendo de cómo nosotros lo utilicemos. La ecografía, esto se llama escala de grises, para aquellos que todavía no hacen. ¿Okay? Esta es una ultra normal, ¿okay? De un vaso. Acá que observamos este ojo, acá lo observamos también. Y aquí volvemos a repetir, fascia profunda, fascia superficial. Todo esto es compartimento superficial que incluye el compartimento safeno. Todo esto de acá para acá es compartimento profundo. ¿Okay? El espacio de la safena se encuentra dentro del compartimento superficial y se ve así como un ojo. Por eso se le llama, denomina ojo de la safena. Así vamos igualito a identificar y a buscar la vena safena mayor y la menor. Cuando yo estoy, este es un corte transversal. O sea, mi transductor lo tengo así. ¿Okay? Y así yo lo subo, voy llevando la vena, la vena, la vena, hasta llegar a esta imagen. Esta otra imagen es muy característica de lo que nosotros andamos buscando. Se llama Mickey Mouse. ¿Okay? ¿Qué representa? La unión safeno-femoral. Nosotros tenemos esta vena femoral común, tenemos la arteria femoral y tenemos la vena safena mayor. Acá se le ve una pequeña válvula. Acá es la unión safeno-femoral en un corte transversal. Cuando yo cambio de esta posición a esta posición, a longitudinal, yo voy a poder ver todo el vaso en su recorrido, desembocando y con un callado en esta forma, desembocando en la vena femoral común. Ojo, apréndanselo de memoria para que lo tengan en mente a la hora de ir buscando. El duplex nos ayuda a poder localizar lo que yo les decía, además de evaluar la válvula safenofemoral o un flujo retrógrado. Recuerden que el flujo de las venas es fásico, acorde a la fase de la respiración. Y es anterógrado, es decir, que avanza, se aleja del transductor. Pero cuando es retrógrado, o sea, se acerca al transductor, cambia la coloración y ahí hay incompetencia. Podemos ver venas perforantes, venas epifaciales, fugas, reentrada, todo lo podemos ver, válvulas incompetentes en escala de grises y en color, ¿verdad? Y eso es la variedad del ecodoppler que nos puede ayudar mucho, mucho, mucho a poder ver tamaño, medir venas, tamaño, unión safeno, función de las válvulas, función de los sistemas superficial, profundo y perforante, etc. Acá vemos unas imágenes como nosotros podemos ver al color. Vean ustedes, este es un flujo normal, vena safena, desembocando unión safeno-femoral en nuestra vena femoral común. Si nos desplazamos hacia acá va a ser la femoral superficial. Ahora bien, esto es azul. Recuerden, se aleja del transductor. Azul se aleja del transductor. Pero cuando hay rojo, el rojo es el top, es una insuficiencia severa. Cuando hay este color, este tono azul, rojo, blanco, amarillo, se llama aliasing. Ahí es porque el transductor está viendo flujo que se aleja, flujo que se acerca, pero acá es completamente se acerca, es decir, está completamente aquí en la unión safeno-femoral, las válvulas están insuficientes o incompetentes. Es el signo típico al color. Después yo puedo reevaluar todavía este reflujo con el Doppler espectral. Y para que ustedes tengan una idea, las próximas clases vamos a empezar ya a lo bueno. Esto es un repaso de la anatomía y allá nos vamos a enfocar solamente en esto, en todo lo que es el eco Doppler para que nosotros aprendamos y podamos hacer. Simplemente les doy ahorita la fase, el orden. Primero se evalúa en escala de grises, luego se evalúa en Doppler color, luego se evalúa en Doppler espectral. Y si hay caso, tengo duda, yo puedo evaluar un tercer Doppler que sería el Amphio Power Doppler, que lo vamos a ver después. Y la diferencia con el color. Acá es para que ustedes vean los cortes. Yo puedo tener, este es un corte longitudinal, ¿ok? Igual que este, ¿sí? Pero acá
Vemos también ateromas en la arteria, ¿ok? Popliteal, y vamos a ir viendo esta cuando nosotros vemos en todo su trayecto que se va metiendo acá, por ejemplo, es un ateroma, una placa, ¿ok? Vemos ahí áreas hiperecogénicas e hipoecogénicas que me dan sugestivo a unas placas de ateroma. Bueno, realmente el Doppler es la primera y la mejor modalidad para valorar la función normal, ¿ok? Las grandes ventajas, ya dije, todo lo que podemos ver, sistema venoso superficial, profundo, perforante, válvulas, incompetencia, color, todo eso lo puedo ver, morfología, forma, pero también la gran ventaja es que no es invasivo, no es ionizante, ¿ok? Se puede repetir las veces que ustedes quieran. Por ejemplo, un paciente que está haciendo un cuadro o debutando con un cuadro de trombosis y ustedes tienen duda, pueden hacerlo al inicio, a los 15 minutos, repetirlo a los 30 minutos y pues, no hay ningún problema con la salud del paciente. Ahora sí, el problema es que tiene un operador dependiente, o sea, observador, depende del quien está utilizando y manipulando los transductores y la consola. Es dependiente de la evaluación, es operador dependiente, esa es la palabra, perdón. Bueno, y por último, el mapeo venoso con los pacientes en decúbito supino, o sea, de pie, y el Doppler venoso debe realizarse con el paciente de pie. ¿Ok? Bien, y hay un error, no, perdón. Mapeo venoso vamos a hacerlo en paciente de pie y Doppler venoso va a ser el paciente en decúbito dorsal. ¿Ok? Y así vamos a ir haciendo y vamos a ir practicando y vamos a hacerlo. Cuando se den cuenta, me van a dar la razón. Porque aquellos no hacen ultra o los que ya hacen ultra se dan cuenta que solo pasar de transverso a longitudinal cuesta un montón, me lleva un montón porque se me sale, se me va la vena del plano central. Entonces, esa es una habilidad que se va adquiriendo, ya no digamos estar con esta mano haciendo la evaluación y con esta otra tecleando o anotando o cambiándole los parámetros al aparato, y entonces esa coordinación cuesta, media vez ustedes aprendan bien, después pasan a hacerlo de pie. Pero sepan, ¿qué hacen? Bien. Esa es una flebografía, ¿ok? Podemos ir viendo, también se dibuja prácticamente, es tomar la vena, puede ser acá abajo, ¿ok? Y nosotros pues tiramos material de contraste y vamos con fluoroscopía, siguiendo hacia arriba hasta llegar a las femorales y nosotros podemos ver el recorrido de las venas. Parte de lo mismo para que ustedes vean esta imagen acá. Esta pérdida de la continuidad del material de contraste hace semejanza a un trombo, ¿sí? A nivel de la primera porción de la pupila, o podemos decir en la unión safeno-pupila. Perdón, en la unión fémoro-pupila, esa es la palabra. Estudios más costosos, difíciles de realizar. Otra gran ventaja de la ultra que es puede hacerse en la cama del paciente. Solo desplazamos el aparato y lo podemos realizar. En cambio, esto es una gran desventaja. Necesita estar estable, ir hasta el rayos X, poder hacer una angioresonancia, pero muy buenas imágenes, es perfecta. O sea, casi que hacemos magia con esto. Podemos hacer esta sustracción digital, es decir, quitarle todo lo que va tejido óseo, nervioso, venoso o arterial, y podemos dejar solamente los vasos que nos interesan para poderlos ver evaluar. Otros que pueden rotar en 360 grados y podemos ir viendo cada una de las venas o las arterias. Sirve para identificar cortes, secciones completas, trombosis, malformaciones. La angioresonancia nos ayuda en este sentido. Pero de ventaja, el paciente tiene que estar estable, trasladarlo a rayos X, eh, hemodinámicamente estable, es decir, con todas sus pruebas renales pues, dentro de los límites normales, y es una limitante que tenemos, y además del costo, ¿verdad? Y la poca disponibilidad de ella. Y por último, vamos a hablar así brevemente del tratamiento. ¿Por qué digo brevemente? Siempre insisto, porque ustedes ya lo saben, ¿sí? Yo simplemente los voy a recordar. Y además de eso, porque
Parte del tratamiento médico es acá y después vamos a extendernos en el tratamiento quirúrgico. Bueno, tengo que decirles que el tratamiento médico puede ser eh, conservador, terapéutico y quirúrgico. Así es el tratamiento de la enfermedad venosa. Vamos a hablar ahorita del tratamiento conservador, terapéutico, no así del tratamiento quirúrgico que lleva una clase especial más adelante, que es por lo que estamos acá. El tratamiento conservador, el tratamiento médico, no quirúrgico, es el más importante, no es la cirugía. La cirugía es una herramienta que nos va a ayudar a eliminar todas aquellas varices o venas dilatadas o tortuosas que están insuficientes, que ya no sirven más que para generar reflujo en el paciente. Pero este tratamiento conservador o médico no quirúrgico, llámenle como ustedes deseen, es el más importante. Es el que nos va a mantener a nuestro paciente bien. Es el que le va a dar vida a los tratamientos de escleroterapia, de espuma, de ablación o de láser que nosotros le realicemos. Y debemos de hacer hincapié en esto, en activar la bomba musculares de los gastrocnemios, la bomba plantar de Leger, ¿ok? Movimientos en los tobillos, movimientos en las puntillas, en talones, elevación de las piernas, el ejercicio, los cardiovasculares, correr, caminar, elíptico, bicicleta, nadar, gimnasia, todo eso ayuda y estimula al paciente. Nosotros tenemos que identificar el tipo de paciente que tenemos frente a nosotros y de acuerdo a eso, colocarle los ejercicios a cada uno. Por eso el tratamiento es personalizado, ¿sí? Por ejemplo, una persona de 72 años no la vamos a mandar a correr, ¿sí? La vamos a mandar probablemente a caminar. A una persona de 72 años que tenga sin disfunción cardíaca puede caminar más, le vamos a poner 45 minutos a una hora. El que tiene la misma edad pero con disfunción cardíaca la vamos a poner a caminar menos, ¿sí? O sea, eso tenemos que identificarlo nosotros en la consulta para poder adecuar este tipo de ejercicio a nuestros pacientes. Además de eso, además de cambiar ese estilo de vida de los pacientes, dejar del sedentarismo de lado, tratar de poder disminuir de peso, también está el terapéutico farmacológico, ¿okay? Que tiene sus indicaciones muy precisas. Mal llamados flebotónicos, así surgieron hace muchos años porque le dan tono a la pared, la pone, en vez de estar así, la pone así, a las venas, pero hoy se llaman drogas venoactivas, es decir, actúan de forma activa en la pared de las venas, estabilizando el endotelio a través del glucocálix para poder generar estabilidad en la célula endotelial y que esto no genere disfunción, dilatación de las venas. Ahora bien, ¿cuándo se usa? Nivel de evidencia 1A, y voy a empezar por acá, en el caso de presencia de úlceras activas. Es principalmente la diosmina esperidina o la llamada Daflón, o sea, la fracción flavonoide purificada micronizada, el Daflón, es nivel de evidencia 1A en el caso de pacientes con úlcera. Además de todo lo demás que tiene que tener, vendaje multielemento, mantener una presión adecuada, etcétera. Además de eso, las drogas venoactivas, por ejemplo, el Doxium o dovecilato de calcio es muy activo en pacientes en climas muy calientes. Les viene muy bien. Además de eso, se ha descrito que hoy día, para la estabilización del glucocáliz de la célula endotelial, el dovecilato de calcio ha funcionado muy bien a nivel del ojo, ¿okay? De los vasos del óptico, y también hoy día están haciendo estudios de la circulación periférica en pacientes diabéticos con enfermedad venosa. ¿Okay? Ellos promueven, no es concluyente todavía, están saliendo apenas unos estudios, como ya les dije, de las extremidades inferiores de circulación periférica. Ya hay estudios de la circulación óptica que ha mejorado mucho. Y entonces estamos a la espera de esos estudios. Hay que tenerlo muy en cuenta. Pero en climas muy cálidos, el vesilato de calcio va muy bien. En úlceras activas, fracción flavonoide purificada micronizada va muy bien. Y en el caso también de escleroterapia, se ha visto que como produce espasmo de la vena o tono a la vena, entonces nuestro esclerosante hace mejor efecto cuando nosotros nos apoyamos en ello, es decir, hacemos esclerosis y damos tratamiento farmacológico.
De ahí por lo demás, todas las drogas B no activas son clasificadas según la literatura en evidencia 1B para todas las demás. Y por último, tengan en cuenta que no pueden darse por periodos más prolongados de 2 o 3 meses, sino que deben de hacerse cíclicos, es decir, 2 meses sí, 2 meses no, 2 meses sí, 2 meses. Y acá tenemos parte de lo que les decía de la fracción flavonoide neutralizada y purificada. Y por último, hablar de los tratamientos quirúrgicos de una gran variedad, desde el que existió hace miles y miles y millones de años, la fleboextracción con el stripping, eh, pero podemos avanzar a ablaciones térmicas, hoy se clasifican como térmicas y no térmicas, térmicas tumescentes y no tumescentes, y así puede ser la térmica como la radiofrecuencia o el láser, y también tenemos la escleroterapia guiada o ENOF o AEV, o sea, ablación endovenosa con FON, con espuma ecoguiada, también existe. Y también tenemos los últimos que combinan las dos cosas, algo mecánico con la espuma, como son los métodos MOCA. Estos son métodos mecánicos y químicos. Son dos tipos de aparatos. El Clarivate que ustedes ven en la pantalla de la izquierda y tenemos el Flebogrif. Y otros, como los brasileños, han descrito la esclerosis ampliada. ¿Qué quiere decir eso? La infiltración de espuma, así como ustedes lo ven, pero en venas bien grandes, 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 superficiales, comunicantes, desde acá, por ejemplo, toda la pierna avanzando arriba del muslo y todo eso, hacen una esclerosis continua, ampliada, promueven ellos y que no generan quemaduras a nivel de la piel. Y por último, la rehabilitación es un pilar fundamental y que siempre lo dejamos de lado o se nos olvida. Recuperar a nuestros pacientes va a ser un reto que podemos y logramos a través de la cicatrización de la úlcera, a través de la eliminación de la varices, a través de procedimientos quirúrgicos, a través de ablación con espuma ecoguiada, sí, pero el meollo del asunto es que no recurra aquella R que habíamos agregado en la clasificación de SEAP, que no aparezca. Y es por eso que la rehabilitación, el uso de las medias compresivas, pilar fundamental, debemos de aprendernos la graduación de la media acorde a qué enfermedad va, a qué grado de enfermedad, perdón. Además de eso, tenemos que hablar de la actividad física, de bajar o mantener el peso, de nuestros ejercicios cardiovasculares, la activación de las bombas, cambios en los estilos de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la rehabilitación que nosotros debemos de insistir en nuestros pacientes. Creo que será la última. Hoy, lamentablemente, para esto no va a haber tarea. Para esto vamos a hacer un pequeño quiz, pequeño examencito que les voy a subir a la plataforma para que ustedes lo puedan realizar. ¿Ok? De aquí al domingo van a tener para poderlo hacer cualquier hora del día, cualquier día lo pueden hacer. Eh, Van a tener el enlace, entonces le van a dar clic, los va a mandar a un formato de Google, ¿ok? Y ese quiz es el que van a responder. Selección múltiple, sencillas, tranquilita las preguntas. Esto no se trata de aplazarlo, pero sí se trata de evaluar lo más importante que ustedes tienen que saber, que tienen que conocer y que tienen que manejar para ya entrar a nuestro siguiente módulo, que va a ser el módulo ecoguiado, es decir, el módulo de ultra, y nos va a ir faltando un último módulo que es el módulo endovascular. Así es que hasta aquí mi participación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda para que la podamos juntos revisar y poderles resolver cualquier duda que ustedes tengan. Quedo atento a sus comentarios.